Estamos calificando o descalificando hechos. Y cuando ese tren se avería en Navalmoral y prolonga su marcha para que unos kilómetros después se vuelva a averiar, pues eso constituye una inutilidad. Respeto máximo por las personas, obviamente. Desde luego, exigencia de diligencia absoluta también. Aquí no es un problema de números, es un problema de personas que tienen nombre y tienen apellidos. Nombres y apellidos. Y que para mí son lo primero. Y cuando digo lo primero es lo primero. Y defenderlos, lo primero. Y que no vuelva a ocurrir nunca, lo primero. ¿Puede entender alguien que haya averías? Pues claro que sí, es normal. Ahora, lo que no puede haber son 5 averías el mismo día y en 5 trayectos diferentes. No permitir que esto vuelva a ocurrir nunca. Por tanto, apelo y sigo apelando a la unidad de acción para sacar del rédito político, porque si no nos vamos a encontrar, y nos lo vamos a encontrar, obviamente algunos han hecho ya sus declaraciones de intenciones, cómo van a hacer del tren un asunto partidario. Probablemente olvidando y teniendo muy mala memoria. Pero en cualquier caso yo lo voy a seguir diciendo. No busquemos culpables porque las culpas están repartidas. Busquemos responsables que resuelvan los problemas. Y esos responsables tienen que estar en Adif y en Renfe. Y obviamente en el Ministerio de Fomento, que es la autoridad que está por encima de ellos, ¿no? ¿Es verdad que desde el verano aquí se han cambiado 5 de los 11 trenes? Es verdad. ¿Es verdad que quedan todavía 6 por cambiar? Es verdad. Luego lo que podemos pedir desde aquí es que, y lo haremos desde el Pacto por el Ferrocarril, que convocaremos pasadas las Navidades, es que se ratifiquen los compromisos y que se mejoren y adelanten los plazos, si es que ello es posible, que estoy convencido que sí, ¿no? Ahora le otorgo más sentido que nunca a un Consejo de Ministros que venga a Extremadura para poder asegurar y asegurarnos todos de que la fecha de finalización de las obras del trazado, del nuevo trazado de la alta velocidad en Extremadura esté terminado para finales de este año y que la electrificación sea llevada a cabo el año que viene.